Bienvenidos niños y niñas a nuestra clase de matemática para tercer grado. ¿Qué actividad realizaremos hoy? El día de hoy identificarás alimentos regionales preferidos. Nuestra meta será representar en gráficos y tablas las preferencias en el consumo de alimentos regionales que permiten describir, analizar y comprender una parte de nuestra diversidad cultural. En estos días has conocido alimentos y comidas nutritivas de otras regiones del Perú. ¿Te pareció interesante? Pues hoy aprenderás sobre un alimento importante, la quinoa. La quinoa es un alimento muy valioso para la humanidad y su cultivo se originó aquí, en el Perú, hace 5.000 o 7.000 años aproximadamente. Hace años pocas personas conocían su preparación y era poco consumida. En cambio ahora es valorada y consumida en todo el mundo porque es deliciosa y muy nutritiva. ¿Y tú? ¿Alguna vez has probado la quinoa? ¿En qué platos la has probado? Pues preguntarás a mamita y recordarán juntos y juntas qué plato de comida han preparado con quinoa. Ayudaremos al chef Hugo. Hugo es un experto en la cocina y la repostería y tiene interés por promover el consumo de la quinoa. Él necesita proponer una receta innovadora. Para ello hizo una encuesta a través de las redes sociales para saber cuál es la preferencia o costumbres del consumo de la quinoa en diferentes lugares y qué nuevas recetas le convendría crear. Él hizo la siguiente pregunta: ¿cómo prefieres consumir la quinoa? Y varias personas respondieron a su encuesta. Incluso lo hicieron desde otros países, porque la quinoa es un producto peruano que se consume en diferentes lugares del mundo. Hugo contó las respuestas a su encuesta y encontró los siguientes resultados. 35 prefieren la quinoa en sopas o cremas, 70 en guisos picantes, 35 en ensaladas, 20 en postres y 65 en galletas. Entonces, ¿qué pregunta hizo el chef Hugo para averiguar el consumo de la quinoa? Hizo esta pregunta: ¿cómo prefieres consumir la quinoa? ¿Y qué resultados obtuvo? ¿Qué respuestas obtuvo el chef Hugo? Observa aquí. 35 prefieren la quinoa en sopas o cremas, 70 en guisos o picantes, 35 en ensaladas, 20 en postres, 65 en galletas. ¡Qué interesante información! ¿Te parece? Recuerda que la encuesta es una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. En este caso, el chef Hugo preguntó sobre la preferencia en el consumo de la quinoa. Ahora empezarás organizando la información en una tabla. ¿Qué información? La información que nos ha proporcionado el chef Hugo. Elaborarás una tabla como la que se muestra a continuación y completarás la información. De título escribirás en tu cuaderno de matemática o en hojas de reuso para tu portafolio cómo prefieres consumir la quinoa. Organizarás esos datos en una tabla. Escribirás preferencia y cantidad. En la columna de preferencia escribiremos los platos en los que se prepara o se utiliza la quinoa: sopas y cremas, guisos o picantes, ensaladas, postres, galletas. Y aquí en la segunda columna escribiremos la cantidad de personas que la prefieren en sopas y cremas. En este caso, 35. Tú leerás
la encuesta que hizo, los datos que obtuvo el chef Hugo y completarás esta tabla. Seguidamente elaborarás una gráfica de barras y completarás con los datos de la tabla. Observa bien, el gráfico de barra tiene dos ejes. El eje que está en forma vertical es el eje de preferencia. Ahí está, preferencia. Y aquí se encuentran las opciones de preparación de la quinoa. Galletas, postres, ensaladas, guisos o picantes, sopas o cremas. Observas que hay una barra ya en la preferencia de ensaladas. Y aquí tenemos la columna horizontal o el eje de cantidad. En el eje de cantidad se han escrito los números o las cantidades de 10 en 10. Observe exactamente hasta dónde se ha dibujado una barrita. Está entre el 30 y el 40. Observa aquí, está justamente a la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 30 y 40? Muy bien, 35. Excelente, muy bien. Ahora responderás a estas tres preguntas. ¿Por qué la barra de ensaladas está entre el 30 y el 40? ¿Recuerdas la encuesta que hizo el chef Hugo? Si cada persona eligió solo una forma de preparar la quinoa, ¿cuántas personas respondieron la encuesta de Hugo? Ahí, ¿qué tendrás que hacer? Si cada persona eligió una forma de preparar la quinoa, ¿qué harás con el total, las cantidades de cada uno de los platos en que prefieren la preparación de la quinoa? ¿Qué harás? Muy bien, hallarás el total de personas que respondieron a la encuesta de Hugo. Y para ello tienes que hacer una operación matemática. ¿Recuerdas cuál es? Muy bien, para hallar el total tenemos que hacer una adición o una suma. La siguiente pregunta que responderás es: ¿qué receta crees que debería preparar el chef Hugo y por qué? Compararás los datos que obtuvo en la encuesta que realizó el chef Hugo y verás cuál es el que debe preparar de acuerdo a la mayor cantidad de votantes en la preferencia del plato con que se utiliza la quinoa. El chef Hugo decidió también hacer una receta de postres y Hugo volvió a hacer una encuesta. Esta vez hizo la siguiente pregunta: ¿qué postre de quinoa te gustaría más? Dio 3 opciones de postre de quinoa que pocos conocen para innovar y promover su consumo: queque de quinoa, flan de quinoa, mazamorra de quinoa. Hugo anotó en una tarjetita cada respuesta de los encuestados y él obtuvo las siguientes tarjetas. Acá las tenemos. ¿Lees qué hay escrito en cada tarjetita? Muy bien, son los postres con los que se han preparado y utilizado la quinoa. Acá tenemos el queque, el flan y la mazamorra. Contarás las tarjetas de cada alimento y anotarás las respuestas en una tabla como la siguiente, que dice aquí en la primera columna postre, en la segunda conteo y en la tercera frecuencia o cantidad. Te damos un ejemplo. Si queremos contar la cantidad de respuestas como preferencia el queque, entonces lo que tienes que hacer es contar. Simplemente vamos a contar 1, 2, 3, 4 y 5, que significa que 5 encuestados prefieren como postre el queque de quinoa. Acá dice conteo. ¿Cómo podemos contar? Utilizando palotes. 1, 2, 3, 4 y el quinto va atravesado. Entonces, en frecuencia escribiremos la cantidad en números. 5. 5 personas o 5 encuestados prefieren el postre del queque y por ello estamos completando en esta tabla.
Tú harás lo mismo con el flan y la mazamorra. En estadística, la frecuencia es el número de veces en que se repite una cantidad. En este caso, 5 corresponde a la encuesta en la preferencia del postre que hizo el chef Hugo. Tú completarás y contarás los datos que obtuvo el chef Hugo con el flan y la mazamorra. Ahora tu familia y tú pueden participar en la elección de preferencias. Preguntarás a tus familiares cuál de los postres les gustaría comer. Ya anotarás un palito en el conteo por cada preferencia. No te olvides de anotar su respuesta. Con los datos obtenidos, elabora una gráfica de barras. Esta vez puedes considerar 0, 5, 10, 15, 20, etc. en el eje de la cantidad. Acá que pondremos queque. Acá flan y aquí mazamorra. Y aquí vas a contar, vas a leer la encuesta de Hugo y además vas a preguntar a tus familiares cuál de ellos prefiere. Dibujarás, recuerda que debes dibujar las barras de acuerdo a la cantidad, de acuerdo a la frecuencia de la preferencia en cada uno de estos postres. Seguidamente compartirás con los miembros de tu familia lo que has aprendido hoy y les preguntarás qué otras formas de preparar quinoa conocen y qué alimentos de otras regiones consumen en las comidas de tu familia. Estas preguntas las debes escribir. Finalmente, te invito a desarrollar las actividades de las páginas 43 y 44 de tu cuaderno de trabajo de matemática. Leerás atentamente las actividades y deberás elaborar una gráfica con datos que serán diferentes a los que has trabajado en esta actividad. Sin embargo, el proceso de elaboración es el mismo que has aprendido hoy. Y en la página 44 te van a solicitar que averigües las preferencias de tus compañeros y compañeras. Pero como en este momento no te encuentras en tu aula, pedirás a tus familiares que participen de esta actividad en representación de tus compañeros. Por último, revisarás tus aprendizajes, copiarás esta tabla en tu cuaderno y responderás sí o no de acuerdo a tus aprendizajes en esta actividad. 1. Representé una gráfica de barras, la tabla de preferencias del consumo de la quinoa. Acá solamente debes marcar si es sí o si es no con una aspita. Comprendí los motivos del chef Hugo para innovar con postres de quinoa. Participé con mis familiares en las preferencias de postres del chef Hugo. Elaboré la gráfica de barras de la preferencia en postres de quinoa. ¿Qué te pareció más interesante e importante de la actividad desarrollada? ¿Cuáles fueron tus dificultades en esta actividad? ¿Y cómo te puede servir la experiencia del chef Hugo a tu familia y a ti? Muy bien. Eso sería la actividad del día de hoy. Te deseo mucho éxito en esta actividad. Te envío un abrazo virtual y te deseo lo mejor y éxitos en tu actividad.